Nacional de Género y Derechos Sexuales de Plan Internacional. Gracias por estar aquí en Primero a las 12. Muchas gracias por la invitación. Es una fecha para nosotros importante y en general a nivel mundial el 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña, que es una fecha emblemática en la que debemos no solamente señalar las dificultades, las inequidades y las desigualdades que niñas y adolescentes enfrentan, sino que debemos también hacer un llamado justamente a decisores políticos, autoridades, para que se tomen las soluciones necesarias y a corto plazo, ¿no? ¿Por qué es importante que exista un Día de la Niña? Porque en términos objetivos las estadísticas nos señalan que lamentablemente siguen siendo las niñas y adolescentes las que enfrentan situaciones de dificultad, por ejemplo, para el término de la culminación de los años de estudios secundarios. En el caso del Perú, en las zonas urbanas casi el 72 a 76% de las adolescentes no termina a culminar estudios secundarios. Y en la zona rural, tanto en selva como en sierra, esa situación se agrava. Es el 42% más o menos en el caso de la zona de sierra, y en el caso de la selva estas cifras disminuyen mucho más a un 26-27%, ¿no? Según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Y a qué se deben estas cifras? Justamente por patrones machistas que todavía siguen haciendo que se siga priorizando la figura del varón frente al de la mujer. Por ejemplo, en una familia con escasos recursos económicos, frente a el tema de priorizar estos ingresos para el tema de estudios, lo que la familia siempre tiende a hacer es primero darle muchas más posibilidades a los niños, porque supuestamente van a ser quienes van a generar ingresos para la familia en un futuro. Entonces se va postergando posibilidades en el caso de las niñas, ¿no? Estas mismas situaciones se dan no solamente en el tema educativo, sino también en el tema de salud. Lamentablemente, tanto como en el Perú como en otros países a nivel mundial, sigue habiendo, por ejemplo, el tema del matrimonio forzado o las uniones de hecho a muy temprana edad, ¿no? Entonces, que la familia lo que hace es entregar a la niña o al adolescente a un adulto, a un varón mayor, que muchas veces no solamente la expone a situaciones de violencia, sino también de abuso sexual, y simplemente limita sus posibilidades futuras, ¿no? Ahora, lo lamentable es que eso está dentro de las mentes de muchas personas, digamos, el no tener una igualdad entre niño y niña, y es difícil de pronto cambiar ese tipo de pensamientos, ¿no? Por eso se está realizando esta campaña también, Niñas al Poder. Exacto, justamente el día de hoy, el día 11 de octubre, el Día Internacional de la Niña, Plan Internacional, quien está liderando el movimiento por ser niña a nivel mundial, Plan tiene intervención en 70 países a nivel mundial, está generando la campaña que es Niñas al Poder. La idea es que sean las niñas, las adolescentes, que tomen de manera simbólica el rol de una autoridad, como lo hemos tenido hoy día, por ejemplo, con la ministra de la Mujer, la ministra de Justicia. Hoy día en la tarde van a estar con la adjunta de la Defensoría del Pueblo, la adjunta para el tema de niñez, y así a nivel del interior del país también con presidentes de gobierno local o gobierno regional. Y la idea es que la voz de las niñas pueda ser escuchada frente a estas demandas, a estas necesidades, a esta realidad que se les presenta y que dificulta su desarrollo pleno, ¿no? En otros países, por ejemplo, las niñas incluso están tomando el lugar del presidente de la República, ¿no? Exacto. Hay países europeos en los que se ha dado la posibilidad de que una adolescente asuma el rol de presidenta, que pueda hacer manifiesto estas necesidades y su experiencia de vida que están pasando, pero además también en diferentes países, así como en el Perú, han habido diferentes encuentros, espacios en los que se han reunido niñas y adolescentes y han planteado también una serie de alternativas, no solamente demandas, sino también alternativas que la idea es que puedan ser consideradas dentro de las políticas públicas que se están trabajando en cada uno de los países. ¿Cuáles son esas alternativas que, digamos, debiera de tomarse en cuenta primero? ¿Cuál es lo primordial para poder cambiar un poco la mentalidad de tantas personas? Primero, por ejemplo, el tema de que se necesita de mucho más información para visibilizar justamente la situación de las niñas y adolescentes, la situación que afrontan. No tenemos datos estadísticos en términos de incidencia, por ejemplo, de infecciones de transmisión sexual
incluso el VIH-Sida en el caso de adolescentes. Sabemos que el inicio sexual en los adolescentes, en los y las adolescentes, se está dando cada vez de forma mucho más temprana, y a la vez esto está trayendo como consecuencia de que hayan adolescentes, hombres y mujeres, que se están contagiando de infecciones de transmisión sexual. En el caso de las niñas, por ejemplo, no sabemos cuántas niñas hay en esa situación. Ese dato podría dar la posibilidad de poder orientar de mejor manera las políticas que se están dando en términos de tratamiento, en términos de atención de salud en relación a estas problemáticas. En el tema de trata, por ejemplo, o explotación sexual infantil, también nosotros contamos como país con el Observatorio de delitos que identifican este tipo de situación, pero la data es información gruesa, no hay información disgregada por hombre, por mujer y por edad, por ejemplo. Entonces, ese conocimiento nos limita en términos de plantear actividades, de plantear acciones, de plantear proyectos, intervenciones que puedan estar, uno, haciendo la prevención necesaria, pero además dando la atención adecuada a quienes se están viendo afectados o vulnerados, ¿no? Claro. Entonces, una de las primeras cosas es seguir insistiendo en el tema de que necesitamos información para hacer visible la situación de desigualdad, de inequidad que las niñas y adolescentes afrontan. Lo segundo es que se requiere a nivel educativo, por ejemplo, que se incluya dentro de la currícula nacional el tema de educación sexual integral, el tema de manera mucho más frontal de cuestionamiento de los estereotipos de género en relación a hombres y mujeres, porque esto lo único que hace es favorecer situaciones de desigualdad para las niñas, para las adolescentes. Desde los hogares también se puede hacer otra cosa, ¿no? Por ejemplo, no decirle a un niño corres como niña o golpeas como niña, ¿no es cierto? Exacto, porque digamos manifestaciones de ese tipo lo que están haciendo es favorecer estos estereotipos que ponen en desventaja a las niñas, a las adolescentes, ¿no? Entonces, por eso es que decimos de manera muy concreta, el comenzar a cuestionar estereotipos significa esto, cambiar mensajes, cambiar lenguaje, cambiar de poco a poco mentalidad también. A la hora que nos expresemos, por ejemplo, no solamente hablar de hombres cuando nos referimos a un público en el que hay niños, en el que hay niñas, en el que hay adolescentes, hombres y mujeres, sino hay que decirlo de manera explícita, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres, porque lo que no se dice no es visible, ¿no? Entonces, son cosas a veces muy prácticas, pero que sin embargo pueden ayudar justamente a promover este tipo de cambio a nivel de mensaje, de mentalidad, como el que está señalando. Y bueno, a nivel de las políticas, gestión pública, es importante que también se vayan incluyendo este tipo de acciones concretas para cambiar roles, mensajes y enfoques en términos de la atención y el trabajo con la población, ¿no? Muchas gracias por haber venido primero a las 12. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer ahora una pausa y ya regresamos con más.